My darlings Chromie, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rainbow Shadows. Soy Flareon y en este episodio hablaremos del tema del Kaizen. Sí, ya sé, se me pasó todo lo demás, pero bueno. Ya saben que estoy emocionado de estar aquí hoy para explorar la conexión entre la gamificación, la neurodiversidad y la filosofía para crear un espacio seguro, inclusivo y divertido para todos. Y tú te preguntarás, mi querido Chromie, audio escucha. ¿Qué rayos es un Kaizen? ¿Qué es eso? Bueno, es en pocas palabras, si tuviese que contarlo así en plan una plática muy general, y como trato de a veces darlo a entender, es un concepto, un principio. Sí, es un concepto donde dada determinada situación, tienes que mejorarla y conforme pase el tiempo mejorarla cada vez más, aunque cabe hacer la nota, y esto es muy importante, no tiene por qué ser una gran mejora de un día para otro. A lo que me refiero es que pueden ser pequeñas mejoras, pero que sí sean constantes. A eso es a lo que se refiere este principio. Y así como que yo te lo cuento muy superficialmente y muy coloquialmente, porque sobre el concepto en plan viene desde una filosofía japonesa. Yo diría que es casi como una religión, ¿eh? No, no sé cómo lo vean de aquel lado que no conozco a gente del occidente, digo, de Oriente que me pueda decir cómo funciona o cómo lo ven. Pero sí diría que es algo muy importante en su día a día. ¿Por qué? Porque yo diría que más bien esa fue la razón del por qué los japoneses, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que terminaron como nación devastada, que perdió la guerra, que les explotaron obviamente eh, las armas nucleares en sus ciudades, es que pues es todo muy, o sea, una ciudad completamente, un pueblo completamente destruido por la guerra, por muchas cosas. Y, y utilizando este principio, lograron salir adelante. Y no solo eso, no solo se recuperaron, sino que se superaron por mucho, ya que 50 años después, o 60 años después, se convirtieron en una de las más grandes potencias mundiales. Entonces, para que se den cuenta, es así como que a grandes rasgos el potencial que tiene esta herramienta. ¿Y por qué ahora vengo yo a contárselas aquí? Si yo había estado hablando pues de general temas de la neurodiversidad, del autismo, de cómo llevar a cabo y de cómo seleccionar ciertas cosas entre buenas y malas para que te saques un beneficio a tu vida. Varias personas ya me lo habían comentado, me habían dicho, oye, primero que tú hablas del Kaizen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo primero. Entonces ya se los contaba así un poquito, ¿no? Como ahorita lo acabo de hacer. Y la segunda es que, claro, yo ya les di varias herramientas para que puedan llevarlas en su día a día, como el cómo hacer frente a la procrastinación, a la disfunción ejecutiva, a un meltdown, al burnout, a los shutdowns y varias otras cosillas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que sí les di los tips, les di las estrategias, les dije cómo pueden hacerle, pero sí, en principio resulta un poquito complicado, ¿no? Yo lo entiendo porque yo también lo vi así y mucho de mi progreso también fue de manera radical
Es decir, todo lo contrario al Kaizen. Si fue de un día para otro hacer el cambio radical y ya de ahí mantenerlo. Revolucionario, les dicen, creo, ese tipo de cambio. Pero es doloroso. Más que nada, o sea, ese tipo de cambio yo lo puedo hacer, pero entiendo las complicaciones que se manejan a nivel dentro de mi cabeza. Yo es algo que es muy doloroso, y yo lo entiendo. ¿Sabes? En plan, de un día para otro, tener que controlar el meltdown. Así como yo se los conté en esos capítulos, por ejemplo. El cómo pueden asimilarlo como si fuese casi energía infinita, gasolina infinita o cucharas infinitas que lo pueden ocupar así para que les sirva en su día a día de combustible. O el burnout de aprender a manejarlo, aprender dónde está el límite y en base a eso seguir trabajando y seguir obteniendo cada vez un poquito más de ese maná que les dije en ese podcast. O sea, yo tenía que darles algunos conceptos antes para poder explicarle más tranquilamente que me pudieran entender cómo utilizar el Kaizen. Además de que si yo empezaba por este concepto, pues igual me decía, oye, y si está bien, y luego cómo lo ocupo. Pero bueno, entonces ya que tenemos un poquito de dónde agarrar varios temas anteriores, este sí ya es como que cómo aplicar todo ese conocimiento que ya les había pasado anteriormente. Porque sí, yo sé que estamos muy acostumbrados a, a lo que vendría a ser la tónica de eso, de los cambios radicales. De que en plan de un día para otro cambia algo y ya así debe de funcionar. Y así debe de dar rendimiento y así debe de ya. O sea, así debe de ser. Porque es como que la cultura que se tiene de este lado del mundo. Ese tipo de comportamiento revolucionario que hace la revolución industrial y ya a partir de ahí pues todo fue como que mm, bien marcado ese patrón. Entonces seguramente les ha pasado en varios lugares donde pues, les hacen un cambio, o sea, ya de repente ya no es como solía ser, ¿no? Te cambian la situación y ahora tiene que ser de esta manera. Lo digo así muy generalmente para no, pues como un ejemplo así muy general, no sé, en plan algo que te piden en la escuela, por ejemplo, o sea, que se aprueba una nueva norma, que te dicen, ah, pues mira, el día de mañana todos los estudiantes deben de tener el cabello corto, ¿no? Por así decir algo. Es que no se me ocurre tal algún ejemplo más práctico. Seguramente durante el transcurso del podcast se me vaya a ocurrir algo, pero mira, ahorita de momento tengo esto. Eh, donde pues ya de un día para otro te dicen que la normativa es diferente y así debe de ser y ya no hay vuelta atrás y así debe de funcionar y te debes de acoplar a esa nueva manera de funcionar. Igual ha pasado, a mí me ha pasado en varios trabajos donde cambian de sistema, por ejemplo. Eso es muy común en estos últimos, en estos días, en este periodo de tiempo de años, yo creo. Como que muy común que de un día para otro te pongan un sistema nuevo y ya, y no hay vuelta atrás. Y así debes de funcionar. Ese tipo de cambios son esos cambios radicales. Y estamos muy acostumbrados a esa cultura de este lado del charco, como dicen, es decir, en América. No sé, en Europa, la verdad, nunca he ido, nunca, nunca me he puesto a investigarlo muy bien, cómo lo lleven, aunque supongo que debe ser alguna variación de esto. Entonces, el Kaizen es como todo lo contrario, porque a pesar de eso, como los cambios revolucionarios te dan beneficios, pues técnicamente instantáneos, a costo, obviamente, de esta resiliencia, de esta resistencia al cambio. Porque es difícil, ¿no? Volver a adaptarse, volver a crear.
el hábito de utilizar las herramientas, adquirir nuevos conocimientos y aunque podría ser divertido, normalmente suele ser estresante y bastante agobiante por el tipo de cultura que tenemos, la verdad. O sea, yo lo veo así y como siempre he dicho, llámenme loco, llámenme lo que quieran, pero pues, es mi manera de percibirlo y pues, es mi punto de vista también. Mm, sobre eso, pues ya podemos ir como que marcando las dos directivas, el cambio radical y el cambio con Kaizen, que es eso, también el cambio radical no es del todo malo. Es eso como lo que dicen que arrancar la hierba mala desde la raíz, pues más o menos sería eso, porque sí es verdad que también puede haber situaciones en las que puedas ocupar este cambio radical y, pues bueno, funcione. Es posible, pero no es lo óptimo generalmente porque, bueno, digo, hay situaciones donde tal vez pueda funcionar, pero y yo lo he ocupado, de hecho, por lo mismo, antes de conocer el Kaizen, yo era de mucho de cambios radicales y mm, no me gusta tanto decirlo así porque pues, realmente es como muy violento, pero así lo percibo también. Esos cambios radicales que luego yo hacía en mi cabeza, pues tienden a ser eso violentos y dolorosos. Me refiero a cambios en la manera de cómo procesas la información, porque sabemos que a nosotros como autis la tenemos que procesar, tenemos que procesar la información de la realidad y hacer un cambio radical dentro de ese comportamiento de que ya te acostumbraste a recibir la información de cierta manera y a procesarla de cierta manera. Cuando tú quieres cambiar algo, es casi como que imposible, es muy duro, es muy difícil, como que hay mucha resistencia dentro de tu cabeza al cambio y es normal porque ya te acostumbraste a estar haciendo esas actividades de esa manera. Em, Como por ejemplo, cómo solventas un meltdown. O sea, en plan, te alejas de la fuente y todo y te entras en tu zona de confort y pues puede ser que ya con eso pues, pueda ayudarte a tranquilizarte y a después volver a la situación. Evidentemente, si no regresas a esa situación y dejas que está ahí el meltdown, pues siempre se va a quedar, o sea. Es decir, si no enfrentas nunca lo que te causa ese meltdown, siempre lo vas a tener pendiente, o sea, nunca lo vas a terminar y pues, al final inmediatamente va a dar ansiedad y bueno, ya son muchas cosas y ya cada quien, aquí también quiero hacer lanta, cada quien lo asimila pues como mejor puede. Yo también no estoy aquí para decirte, es que tienes que enfrentar tu meltdown y es que tienes que comértelo para poder sacar energía, porque son decisiones ya de cada quien. No es algo que yo quisiera que fuese obligado ni para nada. No, porque a pesar de que las estrategias que yo les he dado son muy buenas, yo considero que son muy buenas porque a mí me han ayudado mucho y las tengo todas comprobadas, que todas funcionan, que todas se pueden utilizar y que a todas se les puede sacar beneficio y grandes beneficios. Ah, entiendo que probablemente alguno realmente tenga una dificultad para hacerlas. O sea, es que yo también lo entiendo. Y también por eso es que esos cambios radicales en mí son dolorosos. Y yo cuando les cuento esto a otros amigos, a otros autos y todo, les parece así como muy impresionante que pueda realizar esa clase de cambio. Sí, pero es lo mismo, ¿eh? ¿A qué costo? Esa clase de cambios radicales en mi cabeza, esa clase de control mental es complicado y suele ser doloroso y yo cuando lo tengo que describir yo es que digo, lo veo como una mutilación a mi mente y por eso duele mucho.
que al final funciona, pues sí, porque yo de un día para otro sí te puedo cambiar la manera de pensar, pero duele mucho. Es muy doloroso y también eso, también la cantidad de gasolina que necesitas para hacer eso es insana. Y yo he pasado, o sea, si tuviese que hacer alguna mutilación de ese tipo, últimamente ya no las hago. La última que hice habrá sido, no sé, hace tal vez un año y medio, algo así. Que tuve que mutilar mi mente de nuevo para poder seguir adelante, para procesar la realidad de cierta manera y poder seguir haciendo y produciendo cosas y también más que nada seguir vivo. Pero también aprendí que eso, que las mutilaciones de ese tipo consumen esa cantidad de energía tan insana que necesitaba yo inducirme meltdowns. Aparte, es que ya saben que yo soy muy tramposo. Entonces, me inducía meltdowns a propósito para poder comérmelos, para poder entenderlos a los meltdowns y aparte para poder sacar la energía necesaria para poder solventar la mutilación que le estaba haciendo a mi mente. Entonces, ya se imaginarán que eso, bueno, yo creo que ya con describirlo ya creo que ya es bastante, ¿no? En plan, creo que ya es como mucho, se imaginarán cómo debió doler y cómo debió haber sido eso, esa temporada. No fue la peor, aún así, créanme que no fue la peor temporada de mi vida. Y por otro lado, aprende muchas cosas, como esta clase de conocimiento que les estoy compartiendo, que es lo que les digo, que sepan que se puede utilizar este conocimiento en plan radical, pero tiene un costo muy alto. Y muchas veces tiende a, como el clásico rebote, de que de repente si lo dejas de hacer, si no eres constante durante, no sé, un mes haciéndolo, pues vas a tener este rebote de que vuelves a regresar a la misma zona. Entonces muchas veces no funcionan. Y eso. Yo la verdad es porque supongo que tengo mucha fuerza de voluntad o algo, pero los he mantenido. La mayoría de los cambios radicales que he hecho en general me han funcionado y siguen manteniéndose bien, pero porque eh, pues supongo que por muchas otras estrategias, además de que soy como muy necio. Entonces ocupo también eso. No sé, es que a mí todo me sirve, ya sea un sentimiento bueno, un sentimiento malo o algo así. Yo trato de ocuparlo para sacarle algún provecho siempre. En general así funciona. Y es como que la mejor forma, también te digo, es como no puedes, más bien si puedes, o sea, puedes agarrar y pues eso, dejar que el sentimiento fluya y todo, pero pues no sé, a mí me gusta hacer cosas, a mí me gusta aprovecharlo, ya que voy a sentirme así o voy a tener eso, mejor de una vez lo aprovecho, ¿no? Ya que estamos. Es que no sé, siento que igual eso hago muchas trampas, hago muchas trampas en eso, para seguir funcionando, para seguir haciendo cosas. No sé, supongo que hay un pequeño dato random y si quieren algún día pues igual podemos seguir retomando esto en un podcast diferente para ya no desviar mucho del tema, para seguir haciendo esta comparativa entre un cambio radical y un cambio con Kaizen. Entonces eso, pueden utilizar sus cambios radicales, ustedes sabrán cómo los mantiene, porque ya les digo que es complicado y pues cada quien va a funcionar diferente. Yo no lo recomiendo que lo hagan siempre, como todo. Y pues eso, ya saben ahí sus consecuencias y probablemente pues sí también lo que les vaya a costar. Pero pues sí da resultados, generalmente puede dar resultados si lo haces bien. Si está algo bien pensado, si sabes por qué lo haces, pues también te va a dar un buen resultado. Si sabes exactamente por qué y por qué lo estás haciendo. Pero bueno, lo demás, ahora sí, digamos que entramos a una parte intermedia donde también les cuento cómo es que yo me enteré de este concepto. Eh,
fue gracias igual a mi trabajo, que trabajo para agencias automotrices. Entonces un día fui a capacitación a una agencia japonesa. Igual no diré la marca por si acaso, pero es una agencia japonesa de un logo rojo. Aunque creo que varias son así, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal que en una de estas me dijeron que había un puesto que era así, que se llamaba NetKaizen? Yo creo que es eso. Y que supuestamente en esta empresa les llevaban a capacitación, por así decirlo, que le decían dojo a ese lugar. eh, y que ahí también les enseñaban esto, que era el Kaizen, que vale como industria, como un plan de una empresa, te lo enseñan. Y hay libros y hay un montón de información al respecto y de cómo llevar procesos y un montonazo de cosas. Y yo dije, oye, pero eso estaba muy complicado, ¿no? Y total que pues me dijeron, pues sí, que es estudiar mucho y que también esta persona pues tiene que estar al pendiente de muchas cosas. O sea, sonaba a algo difícil de entender y como de algo de empresa, casi como contabilidad o cosas así. Pero la persona que a mí me explicó cómo funcionaba, que es más o menos como yo se los conté a ustedes, que también no diré el nombre de esa persona, ni cuál era mi relación, porque, pues bueno, sí era relación, porque pues, ya no convivo con esta persona. Eh, entonces, sí me lo explicó así, que era técnicamente una mejora constante, así me lo explicó. Dije, ah, pues bueno. Después con el tiempo pasaron cosas y pasaron años, y ya después me enteré, bueno, más bien recordé este concepto, porque dije, es que puedo seguir haciendo cambios radicales en mi vida, pero después dije, yo me acuerdo que había un concepto, una filosofía, ya me acordé del nombre, buscando entre las cosas de, digamos, mi palacio mental, que algún día también tengo que hacer un podcast sobre el palacio mental, em, donde encontré el nombrecito este del Kaizen. Y es eso, técnicamente se refiere a una mejora constante. Y que, si les parece, yo creo que podemos dar por terminada la primera parte para poder enfocarnos ahora sí de lleno a lo que es el Kaizen. Esta fue una pequeña introducción de cuál es el término, por qué se ocupa, por qué no se ocupa y pues eso, ¿no? Más bien como yo lo conocí. Una breve introducción, espero que se mantenga para ya no hacer tan largos los podcasts también. Luego yo es que no le mido, pero bueno, vamos a la parte 2 donde les platicaré más bien cómo funcionaba para la empresa y cómo lo ocupé para mi vida.